Bueno, vamos a hacer una cápsula para taller de estructura. Vamos a desarrollar el ejercicio que estábamos viendo en clase de análisis torsional. Así que vamos a ver los datos del proyecto. Tenemos entonces que la estructura está ubicada en Quilpué, el uso de una cárcel. Los otros datos que tenemos es que eh, para efectos del cálculo el techo tenemos que considerarlo acceso subprivado. Entonces, de acuerdo a la 1537, vamos a tener que la sobrecarga, voy a anotarla ahí, la sobrecarga de techo van a ser de 200 kilos por metro cuadrado. Acuérdense que aquí esto es acceso, acceso, uso privado. Veamos qué más tenemos de información que se nos está entregando. Eh, Tenemos que las estructuras de albañilería están hechos con ladrillo hecho a máquina. Entonces tenemos que recordar que el peso específico es exactamente igual a 1800 kilos fuerza metro cúbico. Finalmente tenemos un ladrillo MQP, que por norma esta es la abreviatura de un ladrillo perforado. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a empezar el desarrollo. Los parámetros que estoy entregando son algunos, que son el parámetro del suelo, la aceleración efectiva, la estoy dando, el factor de importancia también lo estoy entregando. Y la combinación de cargas que nosotros vamos a trabajar es que, de acuerdo a lo que vimos en clase, todas las cargas muertas se aumentan en un 20% y todas las cargas vivas se aumentan en un 60% más. Entonces, en función a eso, acá está la planta, algunas elevaciones que estoy entregando y podemos comenzar entonces el desarrollo. Lo voy a poner acá abajito. Entonces voy a colocar acá, voy a bajar un poco, desarrollo. Entonces, el desarrollo del análisis sísmico, porque en realidad estamos haciendo análisis sísmico acá. Es lo mismo, tenemos que calcular el corte basal. El corte basal. O sea que, al igual que la prueba anterior, se calcula un corte en X y un corte en Y, que se obtiene por coeficiente sísmico, por un factor de importancia y una cubicación que sale por medio de un peso sísmico. Lo que aquí vamos a hablar es que de aquí yo estoy entregando datos. Estoy entregando la importancia. La importancia es 1,2. Está entregada. Coeficiente sísmico es incógnita y nosotros vamos a trabajar con el C máximo por norma. Ya no vamos a trabajar ni con el mínimo ni con el calculado, netamente porque para que podamos avanzar más rápido. Y nos faltaría el peso sísmico. Entonces en realidad son dos incógnitas acá, C máximo y el peso sísmico. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a sacar el C máximo. C máximo, tenemos que tener claro que hay dos sistemas estructurales por el ejercicio. El primero es de pórtico de hormigón armado y el otro viene siendo muro de albañilería armada. Entonces, en función a esto, consulto a la tabla 5.1 de la norma. Voy a sacar las tablas de la norma por mientras. eh, para consultar el, el valor de R. Que vamos a tener un R para hormigón armado y vamos a tener un R para los muros de albañilería armada. Entonces, eh, me voy al Excel y acá me voy y tenemos a pórticos de hormigón armado
tenemos entonces que el valor de R, que es la ductilidad, es 7. Y en el caso de los muros con albañilería armada, asumamos que nosotros estamos trabajando con ladrillos cerámicos. Entonces acá, si estamos trabajando con ladrillos cerámicos, tenemos que el R es 3. Entonces acá tenemos un R7 y un R3. Pero, si nosotros revisamos, ahora tenemos que consultar a nuestra otra tabla. Y esta tabla viene siendo... Aquí voy a colocarle un poco más de zoom a esto porque se ve poco. Voy a colocarle más zoom. Ahí sí. Listo. Me voy entonces a la tabla 6.4. Tabla 6.4. Entonces, lo que nosotros comentamos en clase, y esto pasó en la prueba anterior, yo tengo un R igual 7 con esta formulación y un R igual 4. Perdón, un R igual 3. Me equivoqué. Me equivoqué. Perdón. Ahí sí. Un R igual a 3. Con esa formulación. Entonces, lo que hablamos en clase para la prueba 1 y para la prueba 2 es que en realidad controla la fórmula mayor. O sea que el R menor te da una fórmula más desfavorable. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esa. Que es... eh, voy a bajar acá mejor. Voy a decir que ese máximo es 0,60 por el suelo, por la aceleración de gravedad, perdón, por la aceleración efectiva, dividido en la aceleración de gravedad. Entonces acá, si nosotros revisamos, ya tenemos que, de acuerdo a los datos que estoy entregando, esto voy a ir subiendo, me dice que el S105 y el A sub 004. Entonces yo se los entregué. Entonces, netamente reemplazar. Sería 0,6 por 1,05 por 0,4 G divididos en G. G y G se van. Lo vamos a trabajar con 3 decimales. Voy a sacar la calculadora. Denme un momento. Acá está. Ahora sí. Voy a sacar el emulador de la Casio. Y voy a trabajar con esta. Entonces me dice que esto sería 0,6 por 1,05 por 0,4. Lo voy a revisar. 0,6 por 1,05 por 0,4. Esto me da 0,252. Entonces ya tenemos el primero. 0,252. Listo. Y aquí voy a ir anotando o destacando lo que ya tenemos. Tenemos entonces coeficiente sísmico máximo. La importancia ya está entregada. Nos falta entonces el peso sísmico del proyecto. Entonces aquí vamos a iniciar con el peso sísmico. Entonces, recordar que ahora todas las cargas muertas las aumentamos un 20% más todas las cargas o sobrecargas aumentan en un 60%. Listo. Entonces aquí yo voy a tomar el plano y lo voy a llevar acá. Esto obviamente lo voy a girar
Y esto lo voy a achicar. Por eso el video se va a demorar un poco más. Listo. Entonces aquí me va a demorar un poquitito. Voy a ajustar. Voy a poner detrás de texto. Entonces ahora esto lo puedo bajar. Y puedo colocarlo acá. Listo. Y ahora esto le voy a aumentar un poco más de zoom. Ahí sí. Y ahora sí me queda perfecto. Entonces, yo aquí el peso sísmico lo voy a dibujar acá al lado. Lo vamos a hacer, vamos a partir con la losa. En este caso la losa no tiene un espesor definido, entonces aquí hay que proyectar su espesor. Entonces, tenemos que hacer el espesor de cálculo, que en realidad es el perímetro dividido en 180. En este caso, la losa 1, si yo ahora tomo esta medida, ahí y acá, con los ejes nomás, es de 5,5 y 5,5. Y acá es lo mismo. Yo tengo la losa ahí y también es de 5,5 y 5,5. Entonces, en realidad, en este caso, no hay una losa más desfavorable, son las dos iguales. Pero en el caso de que a usted le tocase un ejercicio que tuviese dos losas y una es más grande que otra, se le saca el espesor a la losa más grande, al que tiene las mayores dimensiones. Entonces acá sería 550. Si le estoy sacando el perímetro es re fácil porque 550 se repite una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces. 550 por 4 dividido en 180. Y ahí me da el espesor. Entonces aquí por 550 por 4 dividido en 180. Esto me da un espesor de 12,2. 12,2 centímetros. Entonces sucede que esto nosotros, primero hay que compararlo con el mínimo. Es mayor al espesor mínimo, que es ese valor. Si es más grande que el espesor mínimo, usamos el de cálculo. Pero lo otro es que este espesor lo tenemos que aproximar al entero superior de inmediato. No podemos trabajar con 12,2, vamos a trabajar con 13 centímetros de espesor. Lo que quiere decir que esta losa aquí, el espesor es de 13 centímetros, y acá el espesor es de 13. Y listo, ya tenemos entonces que la losa, su espesor es de 13 cachos. Ya tenemos entonces nuestro espesor, entonces ahora podemos calcular la carga por peso propio de la losa. Y esto se calcula como el espesor por el peso específico. Entonces, el espesor está en centímetros, lo pasamos a metros, 0,13, y el peso específico son 2500 kilos fuerza metro cúbico. Entonces, esto ahora sería 0,13 por 2500 y esto me da 325. 325 kilos fuerza partido en metro cuadrado. Entonces, yo ya sé que el peso propio de la losa es una carga de superficie de valor 325 kilos por metro cuadrado. Entonces ahora, como yo necesito saber el peso de toda la losa, yo lo que hago es sacar esta área. Entonces aquí voy a borrarlo. Y ahora sí, calculo el área de la planta. Igual que en la prueba pasada. El área, yo digo, bueno, esto es 550, lo llevo a metros, 5,5 metros, y lo multiplico por todo este largo a eje. 550 más 550 sería como 5,5 más 5,5. Entonces esto me da ese numerito. Y ahora procedo a multiplicar. Entonces esto sería 5,5 por ese valor. Y esto me da 60,5 metros cuadrados.
Listo. Entonces ahora, ¿qué nos quedaría? El peso de la losa no es ni más ni menos que los kilos por metro cuadrado, que serían 325 kilogramos fuerza por metro cuadrado, por la cantidad de metros cuadrados de la losa, que son 60,5 metros cuadrados. Y como esto es una carga muerta, yo que les dije en clase, les dije que ahora tenemos que subirla en un 20%. Entonces esto se multiplica por 1,2, que es el factor de carga. Y ahora procedemos a sacar el cálculo. 60,5 por 325 por 1,2. Esto me da un valor de 23.595. 23.595 kilogramos fuerza. Y aquí vamos a subrayar porque ahí ya tenemos nuestro primer total. Nuestro primer total son las losas. Después voy a colocarle ahí flechita. Y ahora vamos con la otra acá al lado. La segunda viene siendo la sobrecarga. Y como esto era un techo acceso uso privado, son de 200 kilos por metro cuadrado. Pero lo que tenemos que recordar es que la sobrecarga se utiliza o el 25% o el 50%. En este caso, al ser una cárcel, nosotros sacamos el 50% de esto, que serían 100 kilos por metro cuadrado. Y finalmente, si esto es una sobrecarga de techo y tengo los metros cuadrados de techo, tengo que sacar el peso concentrado, que sería 100 kilos por metro cuadrado por los metros cuadrados. Y ahora, tener claro que la sobrecarga es una carga viva. Y lo que vimos en clase es que las cargas vivas aumentan en un 60%. Quiere decir que esto queda multiplicado por 1,6. Y ahí tenemos el peso de la sobrecarga. Entonces esto sería 100 por 60,5 por 1,6. Y esto me da 9.680 kilogramos fuerza. 9.680 kilogramos fuerza. Y ahora marco, porque este es otro total. Ya tenemos entonces las losas y la sobrecarga. Ahora partimos con los muros. Entonces, denme un momento. Y ahora empiezo a bajar y nos partimos los muros. Perdón lo cuadrado, pero ahí sí. Muros. Los muros era un volumen por el peso específico y ahora queda multiplicado por 1,2 porque es una carga muerta. Si revisamos el planito, tenemos 4 muros. Este muro de acá, que lo vamos a llevar a metro, son de 2,50, 2,5. Este muro de acá, que también tenemos 2,5. Este muro de acá, que tenemos 3. Y finalmente, acá el muro de aquí hasta acá, tenemos 3 metros. Los muros son armados, quiere decir que no tienen columnas de confinamiento. Entonces las distancias se toman completas. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es fácil, es más fácil que la prueba anterior. Procedemos a sacar el volumen. El volumen se calcula como 0,2 metros. Y aquí vamos a sacar el detalle de los metros de los muros. Y es sumar los metros que yo calculé anteriormente. Son 2,5 más 2,5. Entonces voy a anotarlo. 2,5 más 2,5. Acá tenemos 3 metros. 3. Pero sucede lo siguiente. Si yo tomé este muro de 3 metros acá, completito. Si yo tomé ese muro
por lógica, aquí yo tengo que hacer un descuento, porque ya consideré 20 centímetros de ese muro. Entonces, como se están cruzando, yo tengo que hacer un descuento. El muro tiene espesor de 20, entonces sería 3 menos 0,2 y esto me da 2,8. Y ahí yo descuento. Descuento porque en estricto rigor tengo un cruce de muros y tengo que descontarle el cachito que consideré en el muro de 3. Entonces aquí sería más 2,8. Entonces, 2,5 más 2,5 son 5 más 8. Y acá sería 8 más 2,8, 10,8. 10,8 metros. Entonces esto queda multiplicado por 10,8 metros. Listo. Ahí ya tenemos entonces parte del volumen. Me falta la altura. Para la altura voy a tomar una elevación. ¿Qué es esa? La voy a tomar, la voy a pegar y vamos a cambiarle el formato detrás de texto. Y ahora esto lo puedo empezar a subir. Lo voy a bajar un poquitito. Y lo voy a colocar aquí abajo. Entonces tenemos lo siguiente. Acá tenemos piso terminado son 230. Pero yo aquí esto lo voy a dejar en metros. Así que esto serían igual a 2,3 metros. Pero yo aquí tengo una cadena de 35 centímetros. Quiere decir que esta medida, que es la propia albañilería, serían los 230 menos 0,35. Y eso me da 1,95 metros. Pero nosotros estamos sacando el peso sísmico, lo que quiere decir que la masa sísmica en realidad es eso de ahí. Entonces, en realidad, esta altura sería 1,95 sobre 2. O dividido en 2. Entonces acá 1,95 dividido en 2 me da 0,98, dejémoslo. 0,98. Eso me da. Entonces esto queda multiplicado por 0,98. Estos 0,98, si yo me voy a la otra elevación, que es la del marco, va a ser lo mismo. O sea que cuando tomemos el marco y tomemos los pilares, esos pilares de ahí también van a tener una altura de 0,98. Por si acaso. Volviendo entonces, vamos a tener que, ya tenemos un volumen por el peso específico, en este caso eran 1800 kilos fuerza metro cúbico. Y esto se tiene que aumentar en un 20%, ya que estamos trabajando con carga muerta. Y listo. Y ahí tenemos todos los muros. 0,2, me equivoqué. 0,2 por 10,8 por 0,98 por 1008 por 1,2. Y eso me da 4.572,29. 4.572,29 kilogramos fuerza. Aquí voy a cambiarle el color. Lo voy a dejar 4.572,29. Lo reviso de nuevo. Sí. Y ahora lo marco porque este otro total que vamos a tener que contemplar para el peso sísmico. Ya tenemos entonces los muros. Nos faltan las
viga y cadena. Vigas y cadenas, que acá se calcula de la misma manera. Volumen por peso específico por 1,2. Ahora, tenemos que la viga y la cadena son de 20,35. 0,2 por 0,35 por el largo. El largo lo hacemos igual que en la prueba anterior, o sea que yo aquí lo voy a hacer con otro colorcito, hacer con verde. Yo tomo todos estos metros, todo esto que estoy marcando, eso de ahí, eso de acá, eso de ahí. Voy a marcar el muro de todas maneras, da lo mismo. Ahí, eso de ahí y eso de acá. Entonces estos metros, voy a colocar acá, que estos metros los saco bien fácil porque tengo 5,5 y 5,5 me dan 11 metros. 11 metros se repite dos veces, entonces esto sería por 2 más 5,5, que es esta medida de acá, se repite 1, 2, 3. 5,5 por 3. Y ahí obtengo la cantidad de metros. Serían 22 más 5,5 por 3. Y esto me da 38,5. 38,5 metros. Entonces yo ahora lo que hago, que esto lo multiplico por 38,5 metros por 2500 kilos fuerza metro cúbico y por 1,2. Y ahí tenemos ya el peso de las cadenas de las vigas. 0,2 por 0,35 por 2500 por 1,2. 8085. 8085 kilogramos fuerza. Y ahí tenemos ya otro total que viene siendo las vigas y las cadenas. Finalmente me estarían faltando los pilares, que esto se calcula como volumen por peso específico por el número de pilares por 1,2, que estamos aumentando en un 20%. Los pilares los tengo que ver del plano. Me voy a poner al plano original. El plano original era este. Y aquí tengo un pilar, otro, son dos, 3 y 4. Si yo lo llevo al plano que tengo muy rayado, están acá. Ahí tengo uno, ahí tengo otro, ahí tengo otro, y aquí tengo uno más. Son 4 columnas totales, o 4 pilares. Entonces, si no me salen los detalles del plano, o sea, las dimensiones, tengo que consultarlo siempre en una elevación. La elevación te la va a entregar. Son de 20,35 y la altura es 0,98. Entonces acá, en realidad, esto es re fácil porque partimos con 0,20 por 0,35 por 0,98, y ahí tengo el volumen por 2500. Ahí tengo el peso específico por 4 pilares por 1,2. Y ahí tenemos el peso. 0,2 por 0,35 por 0,98 por 2500 por 4 por 1,2. Y esto me da 823,2. 823,2 kilogramos fuerza. Y ahí tenemos el último total.
Entonces, el peso sísmico, voy a poner el peso sísmico, se calcula haciendo una suma. ¿Y qué sumamos? Desde las losas para adelante. O sea, las losas tenían un valor de, denme un momento, 23.595. 23.595 más la sobrecarga 9.680. 9.680 más los muros 4.572,29. 4.572,29 más 8.085, que son las vigas de cadena. 8.085 más 823,20. Y ahí tengo el total. Entonces, más 23.595 más 9.680 más 4.572. Voy a poner punto 29 más 8.085. Y esto me da 46.755. 755,49 kilogramos fuerza. 49 kilogramos fuerza. Listo. Lo voy a volver a sumar. 23.595 más 9.680 más 4.572,29 más 8.085 más 823,2 igual a, vale, creo que me equivoqué. 23.595 más 9.680, lo voy a hacer más lentito, más 4.572,29 más 8.085 más 823,2. Ahí sí, llegamos a lo mismo. 46.755,29. Y con esto ya puedo calcular los cortes basales. Corte basal en X, que es igual al corte basal en el sentido Y, era igual a C por I por P. C, tenemos que buscarlo, fue lo que hicimos al principio, es 0,252, la importancia es 1,2. 0,252 por 1,2 por el peso sísmico de 46.755,49. Y ahora multiplico por 0,252 por 1,2. 14.138,86. 14.138,86 kilogramos fuerza. Y ahí tenemos los cortes basales en las dos direcciones calculadas. Entonces, recuerde, esto no es necesario, pero si yo tengo la estructura ahí, entonces este dibujo es completamente innecesario porque ya lo vimos. Nosotros lo que estamos diciendo es que esta cuestión está en un plano. Entonces yo coloco ahí un eje ahí y un eje acá. Esto sería X e Y. Y lo que estamos diciendo es que aquí se aplica una fuerza ahí y aquí se está aplicando, lo voy a hacer, una fuerza en este sentido. Así, ahí sí. Entonces este es el corte basal en Y y esto es el corte basal en X.
Y ambos valen 14.138.86. Y listo. Ya con esto terminamos la primera parte de la cápsula, que en realidad era el cálculo de los cortes basales. Después en la siguiente vamos a sacar el centro de gravedad y el centro de rigidez. Y en la última cápsula hago el proceso de cálculo torsional. Me despido.